mi primero como profesores, transferir los conocimientos que tenemos a la enseñanza. Si no logramos que los alumnos tengan esa posibilidad de transferir un conocimiento a una situación determinada, bueno, nuestras aportaciones como profesores serán mínimas y por lo tanto no tendrán el efecto de lograr que los alumnos, más que conocimiento acumulado, adquieran herramientas, y que creo que ese es el punto. Bueno, entonces, ¿qué sería el currículum? Ya entrando más en materia. Yo siempre he confiado, creo, y lo he experimentado porque he hecho varias intervenciones con maestros que analizan el currículum, que hacen una renovación curricular, que hacen una evaluación. Yo creo que cuando el currículum se plantea no como un organizador institucional que proviene de las autoridades, claro, el problema habría que aceptar que hasta ahora los planes y programas de estudio han operado en una casi dicotomía entre quienes lo diseñan y lo aplican, entre quienes lo piensan y lo ponen en práctica, ¿sí? Porque no se ha dado esa experiencia en nuestro país, sobre todo, de que sean los propios profesores y alumnos los que participen en el diseño de planes y programas. Siempre está planteado como una tarea de especialistas o de autoridades. Y eso no ha permitido justamente que se vuelva un campo de reflexión pedagógica, epistemológica y cultural. ¿Por qué epistemológica, compañeros? Porque si yo puedo identificar cuáles son no solamente los principios, las leyes, las ideas básicas que yo considero que deben aprender mis alumnos en mi materia, no solamente me estoy posicionando frente a la enseñanza de un determinado contenido, sino yo, ¿cuál es la visión que tengo sobre estos contenidos? ¿Cómo me posiciono yo frente a esos contenidos? ¿Qué idea de ciencia les doy? ¿Qué idea de conocimiento estoy yo transmitiendo, estoy comunicando? ¿Conocimiento cerrado? ¿Un conocimiento más abierto? ¿O un conocimiento que solamente se apoya en hechos, en factualidades, pero nunca con un sentido práctico? Entonces, esto es parte de lo que puede incluir el currículum como ese espacio, ¿no? En él se ponen en juego no solamente la relación de teoría y práctica, entre teoría y práctica, sino una filosofía de la educación. ¿Para qué quiero formar? ¿Cómo quiero formar esos alumnos, estos estudiantes? ¿Y cuál es el fin que la institución se plantea como misión, como visión de lo que es una formación en un ámbito determinado, en un campo profesional determinado, donde efectivamente hay un vínculo necesario entre las políticas institucionales que se plantean para poder formar, fíjense, para formar en una determinada área o en una determinada profesión, y la manera como esto se lleva a cabo en un quehacer más cotidiano. Hay una responsabilidad social, porque efectivamente, les decía, no se trata solamente de formar en un área determinada, sino formar como pensando en un desempeño frente a la vida y no solamente frente a la posición, frente a la profesión. Y entonces, claro, también si se va viendo cómo a través de determinados contenidos, a través de determinados materiales, a través de ciertos estilos de enseñanza, modos de enseñar, yo estoy promoviendo determinados aprendizajes,
pues también estoy promoviendo determinadas formas de cultura y determinadas formas de acceso al conocimiento. En fin, todas estas ideas que se vuelven con frecuencia discurso, hay que darles un contenido en nuestras instituciones. Efectivamente hay que pensar nuevas currículas, hay que pensar en la movilidad académica, hay que pensar en la combinación de modalidades, hay que pensar en nuevas formas de organización del tiempo y trabajo del alumno, ¿sí? Sabemos perfectamente, compañeros maestros sobre todo, que ya la escuela no es el lugar privilegiado del conocimiento, no lo es ya. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el tiempo y el trabajo del alumno realmente sea más productivo y permita articular esto que adquiere a través de la computadora, en sus reuniones con sus compañeros, en actividades que ellos realizan, realmente se incorpore como parte del saber que puede ser articulado con la escuela, en este caso con la facultad. Efectivamente, hay que ver cómo las circunstancias, intereses y capacidades del que aprende se pueden poner en juego de manera muy específica y decir, ¿cuáles son, qué tengo yo que hacer para que mi alumno que está tomando un curso en línea o mi alumno que está accediendo a determinados materiales en línea, realmente tenga las herramientas de aprendizaje para que no haga eso de lo que todos los maestros nos estamos quejando? Sí, pues ahora los alumnos hacen corte y confección, ¿verdad? Y entonces bajan, pegan, etcétera, etcétera. Pero pensemos, ¿eso no es responsabilidad también de los maestros? ¿Cómo los conducimos? ¿Cómo más que conducirlos, cómo los acompañamos en este proceso? Entonces, esto efectivamente le va dando sustento a esto que es muy útil, que es muy importante, que nuestros alumnos puedan tener movilidad social, que haya intercambios, que haya una armonización, que haya acreditación. Todo esto es importante, pero tratemos de que sea para una mejor formación y no solamente para que las instituciones se luzcan, porque a veces sucede eso, ¿sí? Tenemos tantas licenciaturas acreditadas, qué bueno, pero esas licenciaturas realmente qué resultados están aportando en términos de formación, que creo que es parte de la reflexión que tenemos que hacer como maestros y como estudiantes y como autoridades. En fin, pero hay que reconocer, a ver, que lo curricular, para que se vuelva campo de reflexión, para que se vuelva objeto de estudio de los maestros, para que se vuelva objeto de cuestionamiento y de producción de parte de los maestros, hay que reconocer que está dado en una institución y que tiene muchas contradicciones. Efectivamente, que opera en una estructura institucional, que hay una cultura institucional, insisto, que se ha venido construyendo desde hace mucho y que hay que aprender a reconocerla. Fíjense, hay que aprender a reconocerla. Que hay un mandato institucional que dice, efectivamente, bueno, tal formación, tal orientación en la formación no es producto solamente de la mente lúcida de alguien que hizo el plan de estudios, sino que recupera una tradición, que recupera lo que ha sido la institución, pero tiene que haber mandatos institucionales, compañeros. Yo creo que muchos hemos experimentado el problema que a veces trae consigo demasiada flexibilidad y casi, veras, una facilidad para que en algunas instituciones los maestros hagan lo que se les ocurre. No creo que sea aquí, espero que no sea aquí. Pero la libertad de cátedra tiene sus límites, compañeros. Tiene que haber un mandato institucional. Tiene que haber un mandato institucional claro que diga,
Pues sí, profesor, lo primero que usted tiene que hacer es asistir a sus clases, ¿eh? Lo primero que usted tiene que hacer es presentar un programa. Y esto sí implica una forma de control, pero control constructivo, una forma de control que dice, pues sí, efectivamente, si la institución está planteando este objetivo, esta finalidad, hay que tratar de que sea así. Hay una cierta normatividad necesaria que a veces opera como camisa de fuerza, pero que a veces hay que buscar que opere como impulsora de nuevas cosas. Hay un poder de la administración que lo sufrimos, ¿sí? Pero también hay que entender que la administración también nos sufre a los académicos, ¿eh? También nos sufre. Porque en esta separación que generalmente planteamos, bueno, creemos que la administración tiene que entender solamente cuáles son nuestras finalidades, por qué nosotros, por ser especialistas o por ser académicas en una determinada área, tenemos que tener a nuestro servicio la administración y no hay esa posibilidad de encuentro. Entonces se vuelve mucho más difícil el funcionamiento. Pero también que hay una situación instituyente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que siempre habrá grupos de profesores, grupos de alumnos que están buscando nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar, pero que muchas veces se quedan en el aula porque no hay los mecanismos y no hay los espacios para que esto se vuelva más institucional, ¿sí? Y entonces, claro, siempre seguirá existiendo lo instituyente, pero hay que considerar que lo instituyente no tiene por qué ser opuesto a lo instituido, sino que precisamente tiene que encontrar espacios para que pueda funcionarse lo que ya está como instituido, como más estable y aquello que va surgiendo como algo nuevo. Y bueno, pues sí, efectivamente, como en toda institución, hay actores, hay prácticas que lo que permiten justamente es que haya una dinámica que nos lleve también a la utopía. Y la utopía, compañeros, no es una quimera, ¿eh? La utopía es solamente tratar de encontrar un lugar de algo que no nos gusta, un otro lugar, eso es lo que buscamos. No, es que eso es una utopía. ¿Cómo crees que se va a lograr que tu marido te haga caso? No, yo creo que hay formas de encontrar en la existencia, en la academia y en todos lados, encontrar un lugar distinto porque ya no estamos conformes con lo que tenemos. Y eso, compañeros, se vuelve una forma de estar en el mundo, ¿eh? Yo siempre les digo, si tú no puedes cuestionar a la autoridad, si tú no puedes cuestionar un estado de cosas, en dónde trabajas es porque no lo haces en tu vida, es porque no lo puedes hacer en tu vida. Entonces lo que tienes que preguntarte es por qué soportas un marido autoritario, ¿verdad? Y por qué soportas una autoridad que se impone en todo y culpas a la autoridad de todo. Entonces, esas cosas que aparentemente son menos importantes tienen un sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pone en juego? ¿Sí? Rápidamente y un poco más brevemente, ya me voy a ir. Las instituciones, en toda práctica curricular, compañeros, sea en el diseño, en el desarrollo curricular, en la evaluación, se ponen en juego todos estos elementos. Está en juego la institución, está una idea de saber de lo que es verdadero y lo que no es verdadero, de lo que es ciencia y de lo que no es ciencia, se pone en juego. ¿Cuáles son las distintas concepciones teóricas sobre determinado problema de la realidad? Se pone en juego una tecnología, una cultura, pero también se pone en juego un poder saber. Claro, porque en primer lugar los alumnos no escogen los contenidos. Allí hay un poder simbólico, hay un poder simbólico. Porque
en general en nuestras instituciones se transmite el saber dominante, la cultura dominante, y nos abren espacios para que las otras expresiones culturales y los otros saberes también se pongan en juego. Entonces, eso es una forma de que opere el poder saber. Y bueno, ustedes como alumnos o como profesores lo sabemos, ¿eh? El poder que tiene nuestro saber. No solamente porque los alumnos lo acatan, sino porque ejercemos expresamente el poder, a veces para soluciones que a quien beneficia solamente es al maestro, ¿eh? Y no a los alumnos. Entonces hay que ponerlo a discusión y decir, bueno, ¿por qué los compañeros del área de física, de matemáticas, creen que el arte, las humanidades y la sociología no importan? Bueno, pues porque ahí se pone en juego un poder saber. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se le ha dado mucho más saber a determinados, más estatus a determinados saberes y no a otros, ¿verdad? Y entonces podemos decir, no, es que los alumnos necesitan una formación integral. Ah, sí, pero que vayan a un tallercito de expresión artística, ¿no? Porque lo importante es que estén 6, 8 horas en matemáticas. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es una forma de pensar el conocimiento que no solamente va vinculado al conocimiento mismo, sino al poder que se ejerce a través de, en este caso, las disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerlo sobre la mesa y decir, a ver, realmente, si en lugar de que sean 6 horas que se le destinan a una asignatura, en lugar de esto, podemos pensar en otros espacios curriculares que también contribuyan a la formación de otra forma y que también va a repercutir en matemáticas, ¿por qué no lo hacemos? Y eso es un tema del diseño y del desarrollo curricular. Entonces, por eso yo insisto mucho en que logremos que el currículum se vuelva este espacio para pensar cómo se da efectivamente, no solamente cómo se piensa un plan de estudios, sino cómo va operando en concreto y de qué manera este conocimiento que nos parece muy organizado, a veces se vuelve tan cerrado que no podemos nosotros comunicar una idea de conocimiento abierto a la indagación permanente y que fundamentalmente lo que tenemos que buscar es que haya la idea que los conocimientos son aproximaciones sucesivas de la realidad, que no hay un conocimiento acabado totalmente. Bueno, y entonces, bueno, ¿cómo experimentar el currículum con un enfoque inclusivo? Ya había dicho, opciones educativas que les ayuden a los jóvenes para enfrentar responsablemente su papel como adultos. ¿Eso lo tenemos? ¿Cómo nombramos? ¿Cómo logramos que haya contenidos que efectivamente les ayuden a pensar en una mejor calidad de vida? Prepararlos para entender y valorar las tecnologías como un instrumento clave en el desarrollo social y para manejar las tecnologías que correspondan a un ámbito productivo concreto. Yo sé que eso lo saben hacer muy bien aquí. Sin embargo, es un tema que hay que compartir con los maestros, porque no se trata, insisto, en que por un lado vayan los tecnólogos y por otro lado vayan los humanistas. Se trata de ver cómo la tecnología efectivamente ayuda al desarrollo social, pero también ayuda al desarrollo individual. Por lo tanto, si nosotros logramos desarrollar esa capacidad tecnológica, estamos ayudando a su desarrollo académico, pero también a su desarrollo personal y profesional.
Por lo tanto, también hay una idea necesaria, compañeros, que habría que incorporar. El sentido estético, el sentido moral, ¿sí?, el sentido práctico en las instituciones educativas casi no se trabaja. ¿Por qué? Porque se cree que la tecnología no tiene un lado estético. Definitivamente sí. No es solamente lo que tradicionalmente se nos dice que es lo estético, sino descubrir, hacer un descubrimiento es poner en juego también un sentido estético, no solamente un sentido racional. Hay emoción en la ciencia, hay una manera de llegar a través de caminos que a veces los científicos nos los presentan como si fuera todo racional. No, mentira. Hay dudas, hay retrocesos. Uno vuelve y dice, no, pero es que aquí me equivoqué, y trata de acomodarle, y entonces dice, no, entonces, bueno, eso es el conocimiento. Entonces, trasladar, transmitir, transferir una idea de conocimiento en ese sentido es justamente lo que ayuda. Y tiene que ver con un estilo pedagógico, compañeros. Un estilo pedagógico, aunque a veces, siempre digo, es que los compañeros que son más de ciencias básicas a veces odian a los pedagogos porque generalmente no les aporta nada. Bueno, algunos pedagogos, efectivamente, lo comentábamos, en general puede ser que no aporten mucho porque creen que todo son didácticas y entonces hay que saber, no, hay que buscar una forma de entender que el estilo pedagógico no solamente se da en la enseñanza. Uno tiene un estilo pedagógico para tratar a los hijos. Uno tiene un estilo pedagógico para tratar en sus relaciones afectivas más cercanas. Entonces, hay que buscar una comprensión pedagógica que permita que el maestro se reconcilie con cómo se posiciona frente a la enseñanza, compañeros. Y eso tiene que ver con la identidad como profesores. ¿Qué quiero decir con esto? En alguna ocasión, trabajando con los compañeros, unos compañeros de la UAM, decía, compañeros, ¿por qué ustedes creen que su programa solamente tiene que tener un listado de temas y un listado de bibliografía? Bueno, pues porque son los alumnos los que aprenden, ¿no? Bueno, porque además mi disciplina es más de investigación. Bueno, profesor, pero ¿cuándo le va a caer el 20, perdón que lo diga en esos términos, de que usted ya no es un economista, solamente? Estudió economía, pero ahora es usted un académico que tiene una profesión académica, porque vive de la universidad, porque trabaja para la universidad y su tarea central es formar. Y por lo tanto, esto implica que usted se tiene que preocupar por la enseñanza y el aprendizaje. No solamente creer que como usted sabe mucho, pues ya con eso basta para que el alumno aprenda, ¿no? Entonces, claro, son cuestiones que hay que poner, insisto, sobre la mesa. ¿Qué aprenden los estudiantes? Queremos que solamente aprendan hechos, que aprendan información, operaciones relevantes, ¿sí? O que aprendan formas de indagación, insisto, que puedan resolver situaciones problemáticas, que haya otras formas de razonamiento, ¿sí? Y que, claro, para que haya otras formas de razonamiento, compañeros, sí hay que pensar cuáles son las formas de razonamiento y cuáles son nuestras estructuras conceptuales que tenemos sobre la materia. Y eso casi no lo pensamos. Es decir, ¿de qué manera el conocimiento que yo tengo de la asignatura puedo traducirlo en aquellas ideas básicas, principios, relaciones entre conceptos, relaciones entre procedimientos que creo que hacen mi asignatura y que por lo tanto deben ser aprendidos? Entonces, si nosotros no pensamos, y les comentaba hace rato, es que de pronto en Lupixa me decía, pero ¿para qué nos